lectura de las mismas don Sergio Cañas Díez, que es director del área de Historia y Cultura Popular del Instituto de Estudios Riojanos, al cual, a esta institución, se le da las gracias más expresivas. Sin más, don Sergio, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí tomar la palabra en este sexto foro de conferencia riojanas. No se oye, y aunque grite más tampoco me van a oír. Igual que con el altavoz. Dale al botón, dale al botón. Sí, ahora parte. Les comentaba que es un placer para mí tomar la palabra brevemente para abrir este sexto ciclo de conferencias riojanos y hechos ilustres a través de la historia y del arte y poder saludarles a todos ustedes. No les voy a robar mucho tiempo porque aquí los protagonistas son los personajes históricos de los que distintos investigadores vienen a darnos cuenta y los propios historiadores que se prestan a ello. Pero sí que quiero usar un tiempo necesario para decirles que para el Instituto de Estudios Riojanos es un placer haber organizado un año más este ciclo y haber contado con la colaboración de distintas entidades y organismos para ello. Si bien el apoyo dado por parte del Instituto de Estudios Riojanos es indiscutible, la verdad es que también debo reconocer su labor a don Marcos Gutiérrez, delegado de zona de las milicias navales universitarias, su tesón para año tras año haber apostado por este ciclo y encargarse de su articulación. Un ciclo de conferencias que cuando uno se detiene a observar los temas que se han tratado y se van a tratar, infiere que tiene una indudable raíz castrense y que poco a poco va especializándose en historia militar riojana, lo cual a mi parecer no es nada extraño por dos juicios fundamentales, a saber. El primero es que gracias al empuje de la nueva historia militar, la guerra, hemos comprendido que es un reflejo de la sociedad. Es una forma de cultura propia, por mucho que hasta hace relativamente pocas décadas no se haya tenido en cuenta en la relación con la misma. Lo segundo es que todo lo anterior tiene su correlato riojano y los fines generales del Instituto de Estudios Riojanos son la investigación, promoción, difusión y divulgación de la ciencia y culturas riojanas desde una visión intersectorial. Que la historia en general y la historia militar en particular suscitan un enorme interés es evidente. Su atractivo en general público queda patente echando un vistazo rápido a las programaciones de series por televisión o a las carteleras de cine. El problema de muchas de estas producciones, como cualquier otro espectador avisado entiende, es que muy a menudo distan de ser fieles a los hechos. Y sin embargo, creo que hay esperanza, no menospreciando ni el nivel de conocimiento del público ni las ganas de adquirirlo. Este ciclo está decidido a funcionar como una correa de transmisión entre el mundo académico, en ocasiones demasiado encerrado en una torre de marfil, y el gran público ávido de contenido de alta calidad. Afortunadamente, ese está encerrado en la torre no es el caso del autor que nos ocupa, pues el profesor Gómez Urdáñez, como todos ustedes saben, es un gran veterano de estos ciclos de conferencias. Dicho lo cual, termino mi intervención. Espero con ganas de escuchar qué nos ofrecen los historiadores invitados a este ciclo de conferencias y saber de qué avances historiográficos se han servido para hacer historia regional riojana. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Hoy me toca a mí presentar al primer conferenciante de este ciclo, el profesor de la Universidad de La Rioja, catedrático de Historia Moderna, don José Luis Gómez Urdáñez. La verdad es que se me hace difícil presentarlo a un público que estoy convencido de que sabe perfectamente quién es, posiblemente mejor que yo. Con lo cual, pues realmente es difícil poder decir algo nuevo, salvo quizá aquellas cosas que José Luis ha ido haciendo desde la última oportunidad que tuve de presentarlo precisamente también en este mismo sitio para otro evento parecido a este, que fue hace aproximadamente, si no recuerdo bien, 2 o 3 años. 2 o 3 años, aparte de muchas cosas que están ya bien inscritas en su currículum, como todas las aportaciones que ha ido haciendo a las historias locales de nuestra comunidad, empezando por el cenicero histórico, siguiendo por Logroño histórico, Autor histórico, Alda Nueva, etcétera, etcétera. En el último año he tenido, bueno,
grato placer de colaborar con él en una de esas últimas aportaciones, que espero que pronto os vea ya, la vida en papel, está ya completamente todo colgado en internet, que es el libro Aro Histórico, que se ha entregado a Consorcios recientemente, para Navidades. Y también, recién salido, como quien dice, del horno, acaba de publicar, acaba de aparecer, lo tienen ya a su disposición en todas las librerías, su última aportación al tema que creo yo ha sido uno de sus temas estrella y de sus leitmotiv a lo largo de los últimos 15 o 20 años de investigación histórica, que es el reinado de Fernando VI. El libro se titula Fernando VI y la España discreta y es una aportación absolutamente original y necesaria, por lo que voy a decir ahora, a ese periodo histórico en las décadas centrales del siglo XVIII, que es uno de los quizá más desconocidos de ese siglo, por otra parte bastante más conocido por dos hechos fundamentales, quizá el comienzo con Felipe V, la guerra de sucesión, todas las historias que a partir de 1714 y los decretos de Nueva Planta empiezan con los catalanes, aunque solo sea por la guerra que están dando ahora, pues supongo que a todos les sonará la guerra de sucesión, los tratados de Utrecht, etc. Y el final, con Carlos III y Carlos IV. Claro, ¿qué hubo en medio? En medio estaba Fernando VI. Un rey que yo a muchas de las personas que suelen pasar por la librería le he preguntado si lo podían ubicar cronológicamente, decirme algo de él. Y gente relativamente lectora, la gente que va por la librería, yo supongo que lee. Tampoco sabía mucho que decir, por eso digo que es absolutamente necesario un libro de estas características que reivindique a uno de los reyes que creo que han sido fundamentales en el desarrollo de la historia de España, porque quizás ha llevado la fama a Carlos III como rey reformador, modernizador, etcétera, etcétera, pero todas esas posibles políticas de desarrollo se habían iniciado ya en tiempos de Fernando VI y además con un importante también protagonismo riojano. Por eso la necesidad, la importancia de esta nueva aportación del profesor Gómez Ordóñez a la historiografía española del siglo XVIII. Es quizá ya, si ustedes lo ven, se van a dar cuenta que es ya la obra de madurez de una persona que ha trabajado durante mucho tiempo y que ha sabido configurar con el rigor al que nos acostumbra la alta historia de los debates historiográficos, con una prosa que realmente es una delicia leerla y que se acerca mucho, creo yo, a algo que durante mucho tiempo ha sido quizá uno de los ejemplos que teníamos que seguir los historiadores, que es la manera de narrar de los historiadores británicos, que parece que siempre te están contando una historia, un cuento, y sin embargo, detrás de todo ello se ve un grandísimo trabajo de archivo, un grandísimo trabajo de reflexión. El último libro del profesor José Gómez Ordóñez cumple con todas esas expectativas. Pero hoy no estamos para hablar de ese libro, y es una pena, porque quizá otro día. Hoy estamos para la inauguración de las sextas jornadas, con un tema de rabiosa actualidad, como se dice, que es el quinto centenario de la Vuelta al Mundo y el protagonismo que pudieron tener algunos riojanos embarcados en la Vuelta. Desde luego, yo creo que es muy oportuna esta primera conferencia, porque hoy en día, si hay una palabra quizá que sobresalga absolutamente en cualquier parte a la que vayamos, en los medios de comunicación, en los discursos políticos, en las preocupaciones de los ciudadanos, es la palabra globalización. Y qué mejor ejemplo de globalización que el primer viaje de unos locos en sus locos cacharros que tuvieron la osadía de ir siempre hacia el oeste. Y una buena lección también para todos esos terraplanistas que siguen empeñados en ciertas ideas un tanto peregrinas. Por mi parte ya cedo la palabra al profesor Gómez Ordóñez. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir a
Pachi, como le llamamos normalmente en el argot. Desde que fue estudiante en el colegio universitario y coincidió conmigo, tuvo esa buena o mala fortuna. El de profesor. Sí, de joven profesor, ¿verdad? Y hasta la actualidad en que hemos seguido colaborando, siempre haciendo cosas juntos. Su tesis doctoral fue la primera que dirigí y ahora recuerda su último capítulo, la historia económica de algo en el siglo XIX, con el apogeo del vino y demás. Bueno, ha sido un placer y es una aventura a lo largo de, no sé, 30 y tantos años en la que nos ha pasado de todo, ¿verdad? Todo. Pero en cualquier caso aquí estamos. Y dispuestos a capear el temporal, que es por lo que estoy muy nervioso, porque ustedes han visto aquí un ordenador donde había unos mapas y el ordenador ha desaparecido. Yo estoy seguro que en cualquier momento va a aparecer y que hasta entonces, como hacen los locutores en televisión, mientras no hay imagen, pues seré yo el locutor, el lorito repetidor que tenga que contar cosas para que ustedes no pierdan interés hasta que llegue el ordenador. De todas formas, yo nunca he puesto imágenes, de manera que esto también para mí es nuevo. No voy a usar un PowerPoint porque no lo he hecho nunca y he prometido que jamás lo haré porque me parece un mal instrumento. Creo que es lo peor que le puede pasar a un profesor. Pero sí hace falta que ustedes vean el mapa para que vean por dónde vamos navegando, si no se van a perder un poco. Aunque no sé, yo creo que tienen ustedes la suficiente retentiva como para tener un mapa mundi en la cabeza, no crean ustedes que están aquí, que igual lo vemos un poco y lo quitamos y ya está. Bueno, igual vamos, pues igual casi mejor, Sí, yo cuando en clase algunas veces trabajo sin imágenes y les digo a los estudiantes que pinten en su cabeza, por ejemplo, el cuadro del 2 de mayo de Goya, y que pinten ese español que está con esa camisa blanca, que es un símbolo y más, y lo hacen, y me parece mucho más positivo, porque no es verdad que una imagen valga más que 1000 palabras, es una palabra la que vale más que 1000 imágenes, ¿no? Pero bueno, estas cosas. En esto me parece que el tiempo no nos va a dar la razón, vamos a contracorriente. Bueno, muchas gracias Sergio por la presentación. Sergio también ha sido alumno mío, ¿cómo no? Y acaba de terminar un libro en la órbita también de las historias regionales que tengo encima de mi mesa y que he leído en parte. Y que está muy bien, Sergio, por eso te felicito, te doy la enhorabuena. Y también por la presentación, así como a Marcos, que es el verdadero piloto de esta aventura, que ya lleva en funcionamiento 6 años, el doble que lo que costó la vuelta al mundo, y que nos ha preparado pues, temas muy interesantes, como han pasado por aquí, y de profesores y de investigadores muy notables. Así que enhorabuena, Marcos, y muchísimas gracias por contar conmigo. Bueno, voy a empezar remitiéndome al ABC de ayer o de ayer. Y como verían ustedes, enseguida pues ya empezamos dando guerra, ¿no? Claro, es así. Hay una controversia permanente, pero probablemente desde que empezó el viaje de Magallanes para ir a la especiería, a las islas de la especiería, al Moluco, como lo llamaban entonces, a las islas Molucas, a Tidore, pues desde entonces hay una permanente controversia que se ha prolongado una hora y que puede que nos lleve una vez más a mantener esas extrañas relaciones que tenemos los españoles y los portugueses y que al final alguna vez terminan haciendo el ridículo los dos pueblos ibéricos, los pueblos hermanos. En este caso, como no tengamos un poco cuidado, se nos va a ir de las manos y vamos a ver. Pero bueno, ya ayer el ABC cargaba toda la artillería sobre que la empresa fue española, española y española, y que todo fue español, español y español. Y no sé, Carlos V, que encomendó la misión en portugués, y claro, pues a ese portugués, en fin, pero lo españolizó.
sea, no le dio el DNI, pero casi. Y bueno, pues eso, y todo español. En fin, es una pena, porque de los 247 hombres que embarcaron, había más o menos la mitad españoles, la mitad extranjeros. Los extranjeros eran 30 portugueses. Se embarcaron más o menos la mitad de lo que estaba previsto, porque ya empezaron los problemas, como contaré ahora. 25 franceses, 25 italianos, 7 griegos, 5 flamencos, 3 alemanes, 2 irlandeses, un inglés y hasta un malayo, que era el intérprete de Magallanes. Porque Magallanes ya había ido al Moluco, pero por la ruta portuguesa, la que había descubierto Vasco de Gama para llegar a la India. Es decir, no hacia el oeste, sino hacia el este. Así que más de la mitad se la fue. Y muchos seguramente se hicieron pasar por onubenses procedentes de Ayamonte, de pueblos de esta parte, digamos, del Reino de Castilla, para ocultar que eran portugueses. Algunos tienen algunos nombres, algunos apellidos. Hay uno que es gallego de Bayona, sí, ya. En fin. Y también tenemos 14 que no se conoce, de los que no se conoce su patria. Llamemos patria al lugar de nacimiento, es como se llamaba entonces. Porque no había aparecido el concepto de nación ni el de nacionalidad. Precisamente, ampliar el conocimiento del mundo, ver diferentes razas, diferentes tradiciones y costumbres, diferentes lenguas y demás, iba a provocar luego que apareciera o que se fuera formando el concepto. Y que entonces se pudiera hablar de españolidad, pero mucho más tarde. O que se pudiera hablar de los diferentes estados o reinos que conformaban lo que se ha venido a llamar una monarquía compuesta. Al fin y al cabo eso es lo que era España en la Edad Moderna, hasta que llega el Estado liberal, que tiene una fase centralista y que además se va a definir por medio de la nación. Pero para eso faltan 300 años. En 1519, deslindar entre español y portugués era difícil para cualquiera. Era muy, muy difícil. Pero en este Babel de lenguas en que se había convertido Sevilla, que era un atractivo para el mundo entero, donde había de todas las partes del mundo, había gente de todos los sitios, porque era un emporio de riqueza. Habían pasado ya casi 30 años desde el descubrimiento de América y se había navegado mucho, se había descubierto mucho, se había llegado hasta el estuario del Plata en la actual Argentina, o se había conocido muy bien ya las Antillas, las mayores y las menores, se había entrado en el Darién, de Balboa había llegado hasta el otro mar, que llamó el Mar del Sur, que ahora Magallanes se llamará Pacífico. Es decir, que había ya mucha experiencia, los pilotos habían aprendido mucho. Las cartas de marear, si tenemos los mapas, veremos que conocían cómo las tenían ya con mucha precisión para 1519. De manera que esa semilla de 500 que iba a producir ese emporio de riqueza en el mundo era también un Babel de lenguas, como lo era también el Mediterráneo, donde todo el mundo se entendía de una forma o de otra, italianos, griegos, del norte de África, del otro lugar, del norte, del sur de Europa, en fin, los catalanes, los mallorquines, los que iban a Neopátrida, todo esto era un mundo que no se reconocía básicamente por el asunto de las naciones. Por eso dudamos entre Génova y Cataluña para ver dónde está la patria o la matria de Colón. Por eso hay muchos navegantes que no sabemos de dónde son, porque para entonces no tiene tampoco ninguna importancia. Los pueblos siguen disputando aquí en La Rioja, de Sanco y Hervías, a ver dónde nació el Marqués de la Ensenada. Ya les puedes llevar todos los papeles que quieras, demostrándoles que nació en Hervías, que es lo mismo, porque de Sanco dice que nació aquí. Y así suma y sigue, podríamos poner muchísimos más ejemplos, ¿no? Así que incidir ahora por parte de un periódico en una cosa tan difícil de explicar, que es lo que debía hacer, explicarlo, en vez de intentar, ¿no? Poner unos en contra de otros,
y más. Bueno, afortunadamente los dos gobiernos están colaborando en una comisión para celebrar el 5º centenario y las cosas están mejor donde deben estarlo, que es donde se están convocando cientos de eventos, de actos y demás como este que tenemos ahora, pues hasta en los pueblos de Castilla. El otro día en un pueblo de Burgos pues había una exposición sobre la primera vuelta al mundo, y con razón además que lo hagan los burgaleses, porque hay nada menos que, de los que sabemos, 7 burgaleses. Tened en cuenta que aquí puede estar el riojano, porque en Burgos llegaba hasta Logroño, hasta Guinegua, o sea que alguno puede estar ahí, y si no estará entre los 14 de los que no conocemos su patio, porque no hay más que un tipo que está al principio, que se llama, se apellida de Haro, y que puede tener alguna relación. Es difícil que un riojano se pierda un acontecimiento de esta envergadura, con los chismorros que somos, pero bueno, en esta ocasión todavía no, y las fuentes se son conocidas de manera que es difícil. Pero en cualquier caso sí es muy importante que esta expedición, 1/3 de esta expedición, la pagaron comerciantes de Burgos. Y cuando digo de Burgos, no digo de la ciudad de Burgos, sino de la región de Burgos, o de la provincia de Burgos, que entonces llegaba hasta el mar. Los 4 puertos de Castilla, recordad, Laredo, Casturbiales, Santander, Santoña, los 4 puertos de Castilla. Santander incluía Cantabria e incluía la mitad de la provincia de La Rioja. Había entre los españoles la mitad eran andaluces y 1/3 eran vascos. Sí, claro, evidentemente. Los vascos eran los mejores navegantes, eran los más experimentados. Además, tenían una facilidad para involucrar los 2 grandes descubrimientos náuticos del tiempo, que es lo que origina la carabela y la hizo tan maniobrera. Por una parte, el trinquete, la vela latina, triangular, maniobrera, que se ponía la última en los barcos, que dirigía muy bien los vientos junto con el timón, permitía navegar a bolina, es decir, con el viento en contra. Como habréis visto, si os fijáis cuando veáis a la gente hacer windsurfing, daos cuenta que a veces avanzan contra el viento, eso es navegar a bolina. Pues, y luego tenía las velas de potencia, que eran las velas atlánticas, donde las corrientes son muy constantes, como en el norte de Europa. Las velas eran cuadradas, como las de los dracar vikingos, porque lo que hacía falta era potencia para el viento, ¿no? Y lo otro era el maniobro, que era lo típico de un mar como el Mediterráneo, que era mucho más calmoso y raro, y de corrientes de viento muy distintas, inesperadas muchas veces. De manera que eso había dado lugar a la carabela, pero ahora ya el barco, en 30 años, ya el barco de moda, el barco bueno, era un barco que llamaban la nao, las naos. Las naos tenían quilla, las naos tenían mucho más fondo, tenían más problemas, por eso para entrar, por ejemplo, en el estuario del Plata, solamente de los 5 barcos que salieron con Magallanes, solamente entró la carabela, que era la más pequeña, que era la Santiago, y porque tenía el fondo plano, las otras son mucho más grandes. Eso hizo que después Sevilla dejara de ser el puerto, digamos, del monopolio indiano o español, para pasar a Cádiz, el grueso de las transacciones por mar y demás, porque el Guadalquivir, los aviones del Guadalquivir habían colmatado, y por tanto para los grandes barcos, galeones, etcétera, se iba a hacer muy difícil, ¿no? Pero bueno, había 3 navarros, había 2 cántabros, 5 gallegos, pero básicamente eran andaluces, de la provincia de Sevilla, de la provincia de Huelva, básicamente, más el grueso de los molinos más. Bien, como hemos comenzado diciendo que desde el principio hubo problemas, pues el primer problema, pues, seguramente casi todos los historiadores estarán de acuerdo, es el carácter de Magallanes. Magallanes es un militar montado en un barco, pero es un militar. Y es un militar que en aquel tiempo pues, ejerce su autoridad mediante un componente extraordinario de crueldad, como podemos ver. Es decir, esto no se andaba con chiquitas, menos que la vida a bordo, porque la vida a bordo es muy difícil, es muy problemática, y se exige una disciplina férrea, porque si no la vida de todos puede depender de un capricho de cualquiera, ¿no?
De manera que Magallanes comenzó haciéndose ya muy hostil a toda la circulación. Los de la casa de contratación contrarrestaron su altivez y su forma de ser colocándole al lado a un personaje que hoy ya lo llamaríamos del mundo civil, ¿no? Por entenderlo, de aprobada lealtad al emperador. Bueno, había Carlos I, que iba a ser emperador, sin que esto lo supiera, porque ya estaban embarcados un año después, pero de probada lealtad a Castilla, como era Juan de Cartagena. Es muy importante que estos dos pivotes, ¿no? de autoridad civil, autoridad militar, estén siempre un poco a la greña, ¿no? Durante toda la travesía, hasta que tiene lugar el gran motín del puerto de San Julián, de la bahía de San Julián, donde verán ustedes que se producen unos acontecimientos muy luctuosos, muy terribles, muy crueles, y que de alguna forma reflejan lo que viene a ser la dificultad de la expedición, como las dificultades como las tuvieron todas las expediciones. No son cosas excepcionales que pasaron, esto que pasó ahora. Pues bien, después de firmar las capitulaciones, en ese momento de algarabía, para llenar 5 barcos de mercancías, porque se trataba también de llegar a las islas y a los lugares donde fueran arribando, pues para tener una capacidad de mercadear. Ya sabían, por el atractivo que tenían algunas cosas para los indios de América, qué cosas podían ser objeto para los intercambios, ¿no? Y Pigafetta, que es el que nos cuenta esta historia, del cual hablaré ahora mismo, nos cuenta que embarcaron miles de cuentas de vidrio enhebradas en collares o brazaletes, telas de fuerte colorido, gorros, peines, 50 docenas de tijeras y 400 docenas de cuchillos alemanes. También 900 espejos y 19 espejos pequeños y 19 grandes. Estos para regalar a los jefes de las tribus que encontraran. Como ven ustedes, es lo que ha pasado a agua tópico. Los españoles llegaban con un espejito o con un peine y se llevaban el oro. Pero lo cierto es que no fue así. Cuando vemos en las crónicas tanto de Pigafetta como después lo que contaron algunos de los sobrevivientes, que verán ustedes que fueron pocos, pues lo cierto es que se establecieron este tipo de tratos con una enorme naturalidad. A todo aquel que no tiene una cosa le apetece. Aquello que no conozco, aquello que no tengo, es aquello que me apetece. Por tanto, el espejo provocaba, en algunos casos, incluso actos de locura. Si un niño se miraba en el espejo, veía su cara por primera vez y se volvía loco. Y ocurrió en la expedición. Pigafetta exagera todo, de forma que seguramente la sorpresa del indio, llamamos indios a los indígenas, la sorpresa no sería para tanto, pero claro, pero sí que les sorprendería en algunos casos, ¿no? Como les sorprendieron otras tantas tradiciones y actitudes que encontraron a lo largo de la ruta. Pero bueno, esto es lo de menos en el sur, ¿no? Porque había que cargar los barcos con alimentos y con agua. ¿Qué llevaron? Según cuenta Pigafetta, 253 toneles de vino y 417 pellejos, 21.000 libras de galleta. La galleta es el único pan que se puede llevar, se seca, después se pone en agua o vino y se puede consumir. Harina para amasar, hacían pan con agua de mar. La harina la llevaban en toneles, hacían el pan así. Llevaban leña, tenían hornos en cada una de las 5 naves y así hacían el pan. Quintales de tocino, jamón, cecina. Llevaban muchos animales vivos, cerdos, cabras, gallinas. Se contaron 7 vacas, 112 arrobas de queso, arroz, garbanzos, mucho arroz siempre. Lo que más comieron fue arroz, garbanzos, lentejas, alubias, membrillo, que sabían que era bueno contra el escorbuto, todavía lo llamaban así, sabían que se echaban las encías y que eso se curaba después cuando comían limones o naranjas, pero también membrillo. Y como el membrillo se conservaba, pues llevaban membrillo, ciruelas, pasas, azúcar, miel
vinagre, ajos, agua en barricas fabricadas en Sanlúcar, dice Pigafetta, pescado seco, jamón y pescado salado. Ya que les hablo de Pigafetta, les contaré que Antonio Lombardo se embarca con Napoleón, con Magallanes, perdón, y le tiene un verdadero afecto, devoción al capitán general Magallanes. Por eso habla de él, ponderando siempre sus virtudes y siempre poniéndolo en todos los escenarios. Tierra, el mar, tomando todas las decisiones, siendo el gran capitán. Lo curioso de Pigafetta, que es un hombre, tiene entonces unos 30 años y lleva, su narración se publicará póstumamente en 530 y tantos. Lo curioso es que Pigafetta jamás menciona el canon. Como esta ha sido la narración que más ha llegado al público desde el principio, es comprensible que la figura de Magallanes sea gigante, porque conocemos muchísimas más cosas de Magallanes que ya digo que del Cano, del que ni siquiera se le nombra. Al Cano le nombra otro cronista que va en el viaje, que es Francisco Albo, que es griego. Y este tiene muchísimo menos interés que Pigafetta en contarnos las cosas que ven, las sorpresas que les va dando, los descubrimientos, hombres, tierras distintas, animales, pájaros. De eso se ocupa Pigafetta, que nos describe a veces con un gran lujo de unas hipérboles extraordinarias, como contaré algunas, pero no algo lo que nos da son los derroteros, los grados de latitud, las distancias, y cuando no hay nada que contar, porque que no sea técnico para entendernos, pues algo calla y apenas nos enteramos. Por eso, si la expedición hasta que muere Magallanes viene a ser pues 2 años y algo, y luego todo el viaje de vuelta del Cano viene a ser 1, pues la proporción de lo que conocemos no es esa. Es muchísimo más para todo el periplo de Magallanes, etc., y muchísimo menos para el Cano. Pero bueno, hay que decir que en el desarrollo técnico de la época las naos iban muy bien provistas de todo lo mejor. En cuanto a los instrumentos técnicos, por ejemplo, llevaban 35 brújulas, 18 relojes de arena, 21 cuadrantes para medir los ángulos, las estrellas que conocían y demás, 7 astrolabios, 23 cartas de marear, y además pensaban llevar al mejor técnico que había en la época, que era Faleiro. Faleiro había firmado las capitulaciones, Faleiro estaba en Sevilla con Magallanes. Faleiro al final se volvió loco y no marcó. Y todo el mundo coincide en que simplemente era por eso, por una verdadera locura, un arrebato de locura, y Faleiro no embarcó. Pero en cualquier caso, los que estaban a bordo, Mafra, por ejemplo, otros pilotos, los maestres de las naves, eran expertos. Y muchos de ellos ya habían hecho el viaje a América. Habían viajado con Colón, por ejemplo, con Mafra, con Colón, después con Pinzón, o con Ruiz Solís, que es el que llevó el estuario de Plata, de manera que muchos ya tenían conocimiento y con ya los instrumentos de marear, las cartas y demás, sabían muy bien dónde estaban siempre que estuvieran en el hemisferio norte. Cuando pasaban el Ecuador se quedaban sin referencias. Y por eso el viaje, una vez que se llega al estuario del río de la Plata, empieza a tener unas grandes dificultades. Porque ahí no solamente es que las tierras que van descubriendo sean tierras desconocidas, es que también los cielos que van viendo son desconocidos. Y es cuando Pigafetta comienza a dar rienda suelta a su imaginación, ve muchas estrellas, ve galaxias, ve cosas, pero claro, que hará falta mucho tiempo y que se arregle el ordenador para que podamos entender cuáles eran
los sistemas de colocación para saber dónde estaban en cada momento, en qué lugar del mundo, lo que no era nada fácil, no lo fue todo el tiempo, hasta prácticamente el siglo XVIII con el descubrimiento del cálculo trigonométrico, los senos, los cosenos y demás, de esos grandes tipos como José Juan y otros. Bueno, pero no hemos embarcado todavía. Estamos en Sevilla, estamos con las 5 naos. Son mucho más grandes que las que llevó Colón en el primer viaje. Colón llevó carreras de 70, 60 toneladas. Las 5 naos, 4 naos y una carrera de la expedición de 1519 son la San Antonio, de 120 toneladas. Esta es la que en el Tierra del Fuego deserta y después del motín se escapa y viene hasta España, donde dan unas noticias falsas acerca de Magallanes, su carácter, etc. Lo que hace que cuando lleguen los que al final consiguen arribar de nuevo a San Lucas de Barrameda, pues lo primero que tienen que hacer es declarar, y por tanto sabemos mucho más de muchos de ellos. La Trinidad acompaña a la expedición hasta las Molucas. Allí sufre una serie de averías y se tiene que quedar. Intenta el tornaviaje, que será lo que descubren luego para llegar desde Manila hasta Acapulco, el galeón de Manila, la gran nave que cada año sale con mercaderías y demás, llega a las ferias de Jalapa y demás. No encontraron una ruta, ni estos ni otra expedición posterior, que fue también la de Molucas. Era muy difícil. El tornaviaje, como se llamaba, la ruta de vuelta para llegar de nuevo a lo que es México, la descubriría luego Legazpi y Urdaneta, pero ya estábamos en 1565. Esta nave, la Trinidad, tenía 100 toneladas. La Concepción, que es donde sabemos que iba el Cano, que era maestre, aunque Pigafetta no lo dice, no dice nada, tenía 90. Esta nao la mandaron quemar en Cebú, después de descargarla, y va a utilizar todo para que al fin quede la una, que es la que llegó, que es la Victoria. La Victoria era pequeña, de 25 toneladas, era un poquito más pequeña. La Santiago, que la dejaron perderse en San Julián, y lo mismo, pues utilizaron de ella todo, pero la dejaron tirada, embarada en San Julián, que es una ciudad de Argentina. Bueno, todo el ajetreo, imagínense, de 240 y tantas personas que van a embarcar. Ese capitán con un mal carácter, que un día además, en medio del muelle de las Mulas de Sevilla, que conocible hoy tranquilamente, un poquito más allá que el Torre del Oro, pues decide izar su pendón familiar. Magallanes era un fidalgo, tenía escudo, y por supuesto lo puso en la nao donde iba a embarcar. Y todos los que vieron la maniobra, pues al final dijeron que ese escudo era el escudo del rey de Portugal, y empezaron los problemas. Pues parece que había algunos símbolos que podían confundirse con el escudo. Como no había todavía la casa de contratación entregado el pendón real de la expedición, lo tomaron como un acto de soberbia de Magallanes y comenzó el primer motín. Ese motín provocó que Amaza y todos aquellos leales de una parte o de otra se enfrentaban ya sin salir de Sevilla. Así que la expedición no podía estar bien. Pero esas rivalidades en aquel tiempo, les voy a poner un ejemplo que lo he pensado, pero me parece muy chusco, ¿eh? Yo se lo voy a poner. Esas rivalidades no obstaculizaron los resultados de estos viajes. Yo creo que al revés, servían como acicate. Se emulaban unos a otros. Quizás no
no sé, Cristiano Ronaldo es portugués, pero cuando juega en el Real Madrid nadie lo nota, ¿no? Y Messi es catalán. Todo el mundo decía eso, viendo de jugar, ¿no? Una camiseta figurana. Pues algo pasaba parecido. Es decir, llegaba un momento que desaparecían estas rivalidades, aunque bastaba cualquier chispazo para que unos y otros se pusieran en contra, ¿no? Pero lo mismo pasaba con los naturales, los nacionales del reino, como se les llamaba a cada uno de lo que llamaríamos de nuestras autonomías. De ahí nació la palabra camaradería, de preparar la cama, de hacer la cama juntos. Los riojanos, los vascos, los burgaleses, los de esta zona, preparaban la cama. La cama se ponía y se quitaba, no había unas camas fijas. Ahí descubrieron las hamacas, en la Patagonia. Vieron a los indios que dormían sobre hamacas. Es la primera vez que se cita la palabra hamaca, así como la palabra catilla. Pero montaban la cama juntos para protegerse. Se reconocían. Y luego cuando llegaban a un lugar, si llevaban una pequeña imagen, se reconocían también por ella. Los riojanos siempre llevaron la Virgen de Valvanera. Los extremeños, la Virgen de Guadalupe. Y los catalanes, la Virgen de Montserrat. Por eso hay en Argentina, en Chile, en México, hay como 40 cofradías de Valvanera, como las hay aquí, en varios pueblos, en Ayamonte, que es un pueblo donde en el siglo XIX el alcalde, el jefe político, el jefe, el mayordomo de la cofradía del Nazareno, etc., pues eran de los pueblos de La Rioja. Todos los más ricos del pueblo eran de Minerva de Arriba y de Muro en Cameos. Y de casi todos esos pueblos riojanos, y ahí se fundaba la cofradía de Rosario, o la cofradía de otras vírgenes. Así que la camaradería es normal, es esperable, y que haya una rivalidad, que en muchos casos es muy positiva, también lo es. Pero bueno, en cualquier caso, seamos sensatos, la expedición tenía una finalidad absolutamente económica. Se trataba de traer el mayor cargamento de especias jamás imaginado. Aunque solo volvió una nave, ya lo que trajo, toda la nave cargada de clavos, aunque solamente volvió una con clavo, ya eso fue tan rentable que dice José Luis Comellas, el autor de este libro, que le recomiendo como el mejor. Compren ustedes este libro. Lo ha escrito un historiador con 90 años y es una verdadera preciosidad. ¿Cómo escribe? ¿Qué manera de escribir? José Luis Comellas. José Luis Comellas lo habréis visto con libros del siglo XIX, ha sido un catedrático muy prolífico, pero bueno, ahí lo tenemos ahora con este libro que es una verdadera preciosidad. Parece que además ha estado navegando toda la vida, porque nos da unas claves, nos enseña, nos hace aprender tanto de vientos, de corrientes y demás. Es una verdadera preciosidad. Y el otro que les puedo recomendar es este último número de Andalucía en la historia, que está dirigido por Carlos Martínez Sá, que es el gran especialista español en el Pacífico. En fin, pues José Luis Comellas dice: el negocio en sí fue magnífico. Los supervivientes que lograron terminar la aventura traerían productos que valían en Europa 1 millón de veces más que todo lo que habían llevado. 1 millón de veces más que todo lo que habían llevado. Y se preguntarán ustedes, pero dejar 200 cadáveres por el camino, perder 4 naos, estar 3 años pasando unas penalidades brutales, compensa para traer algo que hoy en día no vale nada, como el clavo. Pues sí, porque entonces el clavo, el buena moscada, la canela, la pimienta, eran
los únicos conservantes que existían. No hay frigoríficos, no hay otra forma de conservar. Los embutidos tienen que llevar este tipo de productos y se vive más del cerdo que de otro cualquier animal en Occidente. Los árabes también habían traído estas especias y demás, pero les habían dado muchísima menos importancia, probablemente porque su consumo, su alimentación no depende tanto del cerdo como ocurría con los países cristianos. En cualquier caso, hay que pensar que se comían la carne en un estado que nosotros hoy evidentemente no nos la comeríamos y que en algunos casos disimulaban el mal sabor de una carne prácticamente podrida, pues añadiéndole especias, sobre todo picantes, que era lo que obviamente preparaba el paladar para que no se diera cuenta de lo que iba a comer. Lugares donde todavía se come con tantas especias como México, como India, etc., pues dan prueba de cómo ha sido su nivel de desarrollo, que está ligado probablemente pues, a las dificultades de alimentación. Pero la expedición era una expedición al Maluco, a las Islas de las Especies, y tenía por objeto traer un gran cargamento de plata para que España, desde Sevilla, lo distribuyera por toda Europa, como hacía con todos los otros productos que llegaban ya y que fueron llegados, en los que el gran puerto fue el abastecedor para toda Europa. Bien, ya definitivamente nos despedimos del ordenador, vamos a pintar el mapa en nuestra cabeza, vamos a ver cómo están los reconocimientos del mundo, pero es muy fácil, va a ser muy sencillo. No hay manera. No podemos hacer nada, no sale. Bueno, la expedición sale de Sevilla con muy buena navegación, llegan a Sanlúcar, 6 días o 7 navegación rapidísima. Hay que decir que hasta que llegan a cabo de las 11.000 vírgenes, saben ustedes que eso es una mala traducción de un cuadro medieval donde hay una X y hay una M, entonces se traduce por 11.000 vírgenes, ¿no? Porque ha dado lugar a muchos cachondeos y demás, pero bueno, hasta el cabo de las 11.000 vírgenes está donde empieza el estrecho de Magallanes. O sea, hasta llegar allí tuvieron muy buena suerte, una gran buena y después también mucha, muy buena suerte, ¿no? El alisio sopló de una manera constante, no tuvieron ninguna calma, no tuvieron prácticamente lluvias. Pigafetta le da la imaginación cuando pasa por Canarias haciendo agua en Tenerife y dice que, claro, en Tenerife no hay agua, que la única agua que hay es la que se deposita desde el cielo sobre un árbol, que debe ser el drago, y baja la nube, se deposita y esa agua la conducen a una cueva donde tienen ya para surtirse y esperan luego a que llegue otra vez la nube, entre en contacto con el árbol y baje la nube. O sea, Pigafetta todavía tiene esa mentalidad medieval de los grandes prodigios, ¿no? Si hubiéramos podido proyectar el mapa de Juan de la Cosa de 1500, que es muy conocido, hubieran visto ustedes cómo en el mapa aparece el Preste Juan, aparecen los 3 Reyes Magos en Asia, viniendo por acá, en 3 camellos, o sea que ya son 3, ¿no? Y ya es 1500, y aparecen pues los monstruos, aparecen los angelotes soplando, que son los vientos, en fin. Estas cosas que pertenecen a un mundo que todavía no se ha tecnificado tanto como luego ya cuando encontramos mapas fantásticos a partir del reino Felipe II, o luego los mapas holandeses tan interesantes y que nos ponen en la cuestión del momento en que empieza a haber una apetencia por repartirse el mundo sin respetar aquello que al fin y al cabo no era más que una bula papal. El mundo se había dividido en 2 partes porque en el Tratado de Tordesillas el Papa, que era español, Alejandro VI, dijo esto para los portugueses y esto para los españoles. Claro, a las alturas del siglo XVII ya, y con los holandeses habiendo creado la Compañía de las Indias Orientales, pues obviamente no estaban dispuestos. Por tanto, los muy combativos holandeses que sabían
una guerra contra España de 80 años para conseguir su independencia, vivieron al fin y al cabo del monopolio de las especias, convirtiendo a Ámsterdam en un competidor, obviamente, de Sevilla y en un gran distribuidor en Europa, y por eso se hicieron las grandes fortunas, ¿no? Y además porque el capitalismo también desarrolló de Ámsterdam y los préstamos, los créditos, las compañías por acción, las compañías privilegiadas y, desde luego, como diría Cipolla, cañones y velas, y por tanto cañonazo limpio. Pero miren ustedes, esos españoles que les hemos visto reñir cuando subió el estandarte de Magallanes y demás, con los portugueses, y los portugueses contra los españoles, y ahora los veremos en la bahía de San Julián, también unos contra otros. Resulta que cuando los holandeses empezaron el apogeo en las Indias Orientales, llegaron las Célebes, a las Molucas, etc., los españoles y los portugueses pertenecían a la misma monarquía, porque Felipe II en 1580 heredó y además conquistó el reino de Portugal. Y justamente entre 1580 y 1640 es cuando se hacen enormes progresos en contra de los holandeses. Los dos, españoles y portugueses juntos, ponen bien en raya, bien en jaque a los portugueses, tanto en el oriente extremo al sur como al norte en Japón, al punto de que en Japón es este periodo que es llamado exilio ibérico. Tanto portugueses como españoles colonizan y cristianizan Japón de una manera tan efectiva, tan eficaz, que a Nagasaki le llamaban la segunda Roma. Tantos cristianos se habían convertido. Es curioso porque el cristianismo llevó todas las tradiciones, obviamente, algunas se sincretizaron, sobre todo después con los jesuitas, pero son muy bonitas. Las dolorosas, que es la imagen más barata que existe, una carita y el manto que lo hacen las feligresas, y dos manitas, ¿no? Pues hay unas caritas orientales japonesas con la Virgen con ojos achinaditos, que son verdaderamente maravillosas. Y allí también, en Japón, en las Molucas, pues hubo cofradías. La cofradía de la Veracruz, por ejemplo, pues sí, también allí, con su dolorosa, con su ecromo, etcétera, etcétera. Así que los holandeses, en fin, tuvieron que dárselas con los ibéricos, esta vez todos juntos. Bueno, no sé por qué les he contado esto, pero seguimos viaje. Pigafetta habla de las luces de San Telmo, se las encuentra. Dice que les dejaba cegados durante un cuarto de hora. Todo el mundo que conoce esos fuegos y tal, sabe que no es verdad, pero bueno. En cualquier caso, la travesía fue buena y sin problemas llegaron al cabo de San Agustín. Reconocieron la costa, porque algunos ya habían estado. Y vieron a los naturales, a los indígenas, comer carne humana, pero solo a sus enemigos. Y además lo hacían por una costumbre que parecía reciente, porque era por una venganza que se había establecido, porque alguna pobre mujer le había matado a un hijo. Entonces, cuando cogieron a uno de los enemigos, pues la mujer le dio un mordisco. Interpretaron todos que era bueno comérselo y se lo comieron. También en la expedición, cuando están muy enfermos y arriban a una tierra que reciben muy hostilmente, pegan unos cañonazos, les queman unas cuantas casas y luego matan a unos cuantos. Y dice Pigafetta que los que estaban enfermos en los barcos, que piden que traigan los intestinos de los muertos, porque saben que si se los comen curarán más rápidamente de su enfermedad. Los intestinos. Así que estamos ante un mundo en el que hay cosas que parecen muy modernas, y sin embargo otras están estamos coexistiendo, ¿no? Civilizaciones verdaderamente opuestas. De todas maneras, los españoles tenían, y los portugueses tenían mucha experiencia de la antropofagia, de los caníbales. A Juan de la Cosa se lo comieron las costas de la actual Colombia de la manera más utilitaria posible. Saben ustedes que la carne en el trópico no dura nada, un día se ha podrido. Entonces lo conservaban con vida y le iban cortando. Con la propia piel lo utilizaban. Y así se llevaban trozos, como se puso como vamos a la carnicería, más o menos. Pero le autorizaban. Y cuando llegaron los compañeros casi lo encontraron vivo. O sea, que imagínense ustedes el sufrimiento, ¿no?
Pero que es que Pigafetta lo dice, no se lo comen de una vez. Uno corta una rebanada para llevársela a su vivienda y un baño. Y vuelve a los 8 días. Así que, en fin. Pero también se había comido a Ruido Solís cuando, además, unos indios hostiles pues les pillan sin poder embarcarse y salir quitando, ¿no? Les tiran flechas con flechas envenenadas y desde a bordo están viendo cómo matan a Solís y a unos cuantos compañeros que van con él, y luego Solís se lo comen también, se lo comen asado, lo asan como si fuera una carne de su comen. Así que tenían mucha experiencia. Por eso cuando vieron la Patagonia a estos pueblos no les sorprendía tampoco nada, ¿eh? Luego encontraron muchos más caníbales en las islas que fueron descubriendo por el Pacífico. Bueno, aquí es donde Pigafetta nos descubre el comercio con esto que hemos hablado antes de los cuchillos, el espejo, por un anzuelo de pesca. Claro, no conocían los metales, estaban antes de los metales, conocían los metales que afluían primariamente, el oro, la plata, etc. No lo utilizaban. Por eso, por un anzuelo de pesca o un cuchillo daban 5 o 6 gallinas, por un peine un par de ánsares, por unas tijeras tanto pescado que para 10 hombres bastaba. Las tijeras les volvían locos. Por una hacha pequeña o un cuchillo entregaban a sus hijas como esclavas, pero a su mujer por nada la habrían dado. Tenían un destino. En cuanto llega el momento de la verdad, del encuentro, lo primero que sobresale siempre es el intento de convertirlos en la religión cristiana, el cristianismo. La cruz es el símbolo que hace prodigios, porque además lo logran sin esfuerzo alguno. Es decir, no saben idiomas, algunos lo van aprendiendo, son rápidos en aprender, deben ser idiomas también bastante fáciles. Quiero decir, simples en la composición gramatical o sintáctica. Pero se entienden perfectamente por símbolos y saben que hay una cosa que no falla, y es que si ellos adoran a un ídolo y se ponen de rodillas y hacen así, pues tienen que hacerlo también. De manera que los otros también copian lo mismo, y cuando les llevan a misa, pues imitan todos los movimientos, ¿no? De manera que cuando ya pueden entenderse y les dicen que la cruz les va a proteger, por ejemplo, de los rayos, de los truenos, de las tormentas y demás, lo aceptan tranquilamente. Porque es lo mismo que tienen otros ídolos, que no tienen tantos, pues este es uno más. Pero cuando les dicen que si vienen los enemigos y ven la cruz, van a huir despavoridos, y que si vienen otros de las tierras del rey de España, van a saber que están cristianizados y los van a respetar, entonces mucho mejor. Por tanto, no hay ese mito, ese tópico del misionero que pone la cruz y dice que cristianizar, eso no existe. No existe, por lo menos en esta expresión y en las que hacemos de cronistas de Indias y demás. Otra cosa es cuando las cosas se ponen mal. Es decir, cuando por cualquier cosa, como le ocurre al pobre Magallanes, pues se enfurecen los indios y vienen en son de guerra y no en son de paz. Entonces todo cambia, ¿eh? Pero cambia por las dos partes, porque los españoles también son muy rápidos en disparar antes que preguntar, ¿eh? Es decir, que no se saben en cada minuto jugándose la vida. Por tanto, en fin. Bueno, lo más duro del viaje probablemente es el motín de San Julián. 3 naves se ponen de acuerdo para rebelarse contra Magallanes, insoportable, etc. Y quieren acabar con él. Participa en la rebelión Elcano, aunque no se distingue por ser de los más activos, y después 3 o 4 capitanes junto con Juan de Cartagena. Según Carlos Martínez Sao, que hay bastantes opiniones, lo que salvó a Magallanes del botín, porque probablemente lo hubieran ahorcado, no son los 30 portugueses, porque no todos se pusieron además de acuerdo con él. O sea, no hubo ahí una rivalidad entre españoles y portugueses. Lo que le salvó fue su dote de militar, el anticiparse, el mandar traer a los capitanes simulando que les invitaba a cenar y demás,
y colgarlos inmediatamente. A varios de ellos descuartizarlos. Sí, sí. Todavía en el siglo XVIII hay un ministro que le dice, Fuerteblanca, que le dice a Ventura Figueroa, presidente del Consejo de Castilla: dormirías más tranquilo si tuvieras todos los días la cuerda tirante. ¿Qué es la cuerda tirante? Pues es un tío que está colgando de una horca, que es lo que Ensenada, el marqués de Ensenada, mandó poner en todas las puertas de los arsenales, para que vieran los demás hasta dónde podía llegar la justicia del rey. Cuando Ensenada acabó con el motín de Caracas, mandó poner una picota, y en la picota una cabeza de un negro, una cabeza de un mulato y la cabeza de un canario, porque habían sido los tres que se habían revelado. De manera que así eran las cosas, con una enorme crueldad. Así que evidentemente al descabezar la rebelión y al ver hasta dónde era capaz de llegar, los otros probablemente afectaron la autoridad. Y ya no hubo nunca más ningún motín, en absoluto. Ahí se perdieron 2 naves, una que se volvió a España por la noche a escondidas y demás, y la otra que se desguazó. Y comenzó la gran aventura que es la que da nombre al descubrimiento de Magallanes, el más importante, que es el Estrecho de Magallanes. Quien ha vivido en esos sitios o ha visitado, es un lugar además ahora muy turístico, sobre todo para los veranos, cuenta maravillas de ese lugar de la tierra, intrincado y lleno de belleza, de una belleza tan extraordinaria que Pigafetta dice: no creo que haya en el mundo estrecho más hermoso ni mejor. Mejor en todo, en la cantidad de pájaros, de peces que pescan, que pueden comer, eso sí, difícil para la navegación, extraordinariamente difícil. Hay toda una serie de estrategias, mandar un barco delante, otro detrás, las chalupas que vayan a observar, a mirar, elevarse a un monte de 1000 metros para desde allí mirar a ver por dónde. Pero claro, pasar los barcos por el Estrecho de Magallanes exige varios prácticos que les apoyan y les ayudan y les van mandando señales de por dónde pueden ir. Hay que pasar la primera angostura, después llegar a una ampliación, luego hay que encontrar la segunda angostura, porque hay muchos otros canales que al final no dan a mar, sino que están cegados, ¿no? Y por ahí se han perdido muchos marinos. De manera que en aquel tiempo la extrema dificultad también hace que pensemos en la gran suerte, la buena suerte que tenían hasta ese momento con la navegación, ¿no? Porque encontraron rápidamente lo que vieron que no era un río como el estuario del Plata, porque no era agua dulce, sino que era agua salada, y era agua salada, y seguía viendo agua salada, hasta que llegaron a lo que era un mar tan pacífico que llamaron así, el Océano Pacífico, que puso el nombre de Magallanes. En Chile, Perú, etc., en Argentina le tienen en muy buena estima a Magallanes también, porque las descripciones de la Patagonia, de los patagones, esos hombres que dicen que medían el doble que lo que medía uno de ellos, pues algunos nombres que llevan todavía, pues, Cabos o Elías, etc., pues son de la expedición de Magallanes. La primera vez que entran en contacto esas tierras con Occidente es a través de estos barcos que están dirigidos por Magallanes, por eso tienen un enorme prestigio, fama, estatuas, monumentos dedicados, etc. Humboldt descubrió la corriente que lleva su nombre, pero el primero que la utilizó en su beneficio fue Magallanes. Así que, en fin, Magallanes se encontró con el fenómeno del niño y de la niña, además coincide por las fechas. El niño se viene a presentar en estas costas del Pacífico Sur en torno a la Navidad. Por eso el niño Jesús, el nacimiento del niño. También hay otra que es la niña. Y tuvieron la suerte de tener un niño muy favorable. Y por eso, además, Magallanes, seguramente con la astucia que daba mucha experimentación en el mundo del mar, Magallanes se dejó llevar.
además quizás por recuperar también el hemisferio norte, ¿no? Porque si hubiera seguido el Pacífico por el derrotero austral, por la latitud que tiene la Tierra de Fuego, que es la parte más austral de todas las tierras emergidas al margen de Australia, no sé si de la Antártida, desde luego, se hubiera perdido el mar. Se hubiera perdido y no hubieran encontrado corrientes. Todos los técnicos, al menos lo dicen. Por tanto, esa intuición, esa fortuna, esa corriente que les hacía navegar al doble de velocidad que habían venido por el Atlántico, pues dejaron ir los naves. Y no hicieron ni siquiera guarda. Pasaron 120 días sin tocar tierra. Al final estaban exhaustos, cuando hacen ya las primeras recordadas en alguna isla y demás. Pero habían conseguido imprimir una velocidad de tal manera que estaban ya en el medio del Pacífico, pero ya, claro, arriba, en el hemisferio norte, ¿no? Así que llegarán pronto a una isla que en esos 120 días Pigafetta escribe: a menudo estábamos reducidos a alimentarnos de serrín, y hasta las ratas, tan repelentes para el hombre, habían llegado a ser un alimento tan delicado que se pagaba medio ducado por cada uno. Pueden imaginar cómo estaban las cosas. La primera isla a la que llegaron es la isla de Guam, una isla muy interesante. Es una isla que actualmente pertenece a los Estados Unidos, pero perteneció, como las Filipinas, a España hasta 1898. Los indígenas de esta isla y de otras que hay más arriba hablan un dialecto que se llama chamorro, todavía. En ese dialecto chamorro se emplea la ñ, y dicen buenas noches, y dicen feliz Navidad, buen provecho, buena suerte, y hablan con muchísimas palabras españolas, de manera que, en fin, no sabemos lo que hay por el mundo, pero cuando un viajero actual viaja mucho, pues tiene que pasar por alguno de estos sitios. Yo siempre le digo, vete a ver el fuerte español, y no falla, allí está. Si no está en pie, pues allí están las ruinas, o allí está el lugar donde estuvo, pero ahí está. Es decir, es admirable, ¿no?, ver que cuánta gente, cuántos miles de cumbres, cuántos prodigios técnicos llevaron a que al final, en cualquier parte del mundo, se hablaba español. En los siglos XVI, XVII, XVIII. Tengo que contar aquí una anécdota muy conocida, que se la cuento muchas veces a los estudiantes en clase, que me la contó Carlos Martínez Sá, el gran especialista en el Pacífico. Y es que trabajando en un archivo de Filipinas, encontró, pues, no sé por qué le chocó, la proclamación de Fernando VI, pues sería por mí, seguramente, pues se lo voy a contar a los amigos. Me encontraba la proclamación de Fernando VI en la isla de Guam. Guam, pues qué bonito, ¿no? 1746 había muerto, pues el barco llegaría allí, pico más tarde. Primero llegaría seguramente a Veracruz, de Veracruz pasaría por tierra hasta Nailén y demás, y ahí embarcaría por ahí a Filipinas. Y entonces la Armada, pues igual. Pues en 1747-48 se cumplieron las órdenes que decía la proclamación. Se proclamó, se levantó el pendón, se dijo 3 veces por el rey, por el rey, como se hacía en Logroño, como se hacía en todas las partes de la monarquía hispánica universal. Y lo bueno es que después el escribano añade, y se corrieron toros. Sí, toros. En la isla de Guam, en medio del Pacífico. Y se corrieron toros. Los cazaurinos, que tienen afición además, discuten si se corrían toros en América indígenas o si los toros fueron los españoles. México fue conquistado en el año 21. En Veracruz hubo una corrida en el 22. Así que, si no había toros, no había fiesta. Y además, eso solo podían hacerlo los portugueses. En Guam les sorprendió
algo verdaderamente que nos hubiera sorprendido a todos, y es que encontraron una población que no tenía ningún respeto a nada. Le llamaron por eso la isla de los ladrones. Subían a bordo y se llevaban todo lo que podían. Entonces estos se quedaron sorprendidos, que se querían llevar el esquife, el trinquete, el hierro, cualquier cosa. Veían una brújula, se la llevaban y... Entonces ya Magallanes mandó que bajaran a tierra unos cuantos hombres, dispararan unos cuantos cañonazos y les quemaran 50 chozas. Claro, pues parece muy cruel, terrible, los españoles nos quemaron las chozas. Pero después estuvieron más o menos con ellos un tiempo, hicieron aguadas, les metieron las baratijas, se llevaron los alimentos y salieron de allí una especie de peste, todavía iban con las canoas y se subían encima de las navos y demás, y en fin, aquí se los quitara de encima de la gente, ¿no? Y Pigafetta lo cuenta de una manera... es muy bonita, muy divertido. Quiso el comandante en jefe detenerse en la mar grande para tomar refrescos y provisiones, pero esto no fue posible porque los isleños venían a bordo y se robaban ya una cosa y la otra, sin que nos fuese posible evitarlo. Pretendían obligarnos a bajar las velas, a que nos fuésemos a tierra, habiendo tenido aún la habilidad de llevarse el esquife que estaba amarrado a popa, por lo cual el capitán irritado bajó a tierra con 40 hombres armados, quemó 40 o 50 casas y muchas de sus embarcaciones y les mató 7 hombres. De esta manera recobró el esquife, pero no juzgó oportuno detenerse en la isla después de todos estos actos de hostilidad. Continuamos pues nuestra ruta en la misma dirección. Hay, a partir de estos momentos ya, un contacto constante, permanente, con diferentes islas, en las que más o menos ocurren este tipo de civilización. Estamos en la Polinesia. Es un conjunto de islas, van sorteándolas, tienen muchos problemas con la situación, con orientarse dónde están. Les sorprende en esos mares y no se dan cuenta cuando llegan a una isla, que es la tercera isla más grande del mundo, donde está Brunei, el actual sultanato, que tienen el oro por castigos, lo del siglo de una manera y demás, pues ya les sorprendió entonces. Pero lo que no se daban cuenta es que se habían pasado las Molucas. Y las Molucas se las habían dejado un poco al sur y se las habían pasado. Y es que aquí hay unos meses en que se producen los acontecimientos más sorprendentes. Encuentran caníbales, pero encuentran también la civilización de Brunei. En Brunei, que es una ciudad que tiene 25.000 casas, dice Pigafetta, encuentran a la gente que sabe leer y escribir, que lo que verdaderamente les interesa es el papel que llevan los españoles y los tinteros, porque tendrían otra manera de escribir, seguramente con otros tipos de punzones y demás, y con papel de arroz. Pero descubren una civilización muy culta, con un rey que había desterrado la guerra, lo que les da pie además a pensar, y nos da pie a nosotros también, a pensar en esas ideas utópicas que florecieron tanto, ¿no?, en el siglo XVI, que dieron lugar a la utopía de Tomás Moro, y que probablemente es un trasunto de esto que después se conoció perfectamente por Europa, que había una civilización donde no había guerra, donde no había riñas, donde no había homicidios, donde se respetaba plenamente la propiedad de cada uno, y donde había un rey que gobernaba de una manera absolutamente pacífica. ¿Qué más quería un absolutista del siglo XVI? Que una sociedad así, es lo que queremos todos. Un rey bueno, que gobierne bien, que no haya después ninguna clase de delitos, que la gente sea feliz, y la gente era muy feliz, extraordinariamente feliz. Y se detuvieron un montón de tiempo. Además, los intercambios se hacían con oro. Y Magallanes dio la orden de que no mostraran demasiada avidez por el oro, porque entonces descubrirían también los intereses que tenían, ¿no? Y por tanto, pues tuvieron a veces que retenerse en la manera de comerciar y de entregar las baratijas. Pero también estaba pasando una cosa, y es que el Cano declara luego, para llegar a Madrid junto a los Quintos, que el propio Magallanes estaba olvidando el objetivo del viaje, que era cargar los anillos de clavo igual de la España. Es que el oro
seguía por una enorme ansiedad. Y además probablemente a Magallanes le pasaba otra cosa. En las capitulaciones, Carlos I le había concedido la propiedad de 2 islas siempre que estuvieran en un archipiélago que pasara de 6. Y sabían, aunque estaban equivocados, que las Molucas eran 5. Por tanto, una de las cosas buenas que Magallanes podía obtener no estaba en las Molucas, pero sí en esas islas, donde además había mucho oro. Y probablemente, si esas islas estaban en la parte portuguesa, pues Magallanes podía pensar en desertar. No podemos acusar, evidentemente, no hay ninguna prueba. Pero estos recorridos raros, estos recovecos que hace, esta detención allí de meses y meses, es por lo menos sospechosa. Manuel Lucena es un gran especialista y se inclina a pensar que Magallanes pudo tener la tentación del oro. Y que probablemente las cosas, tal y como sucedieron luego, le hicieron recapacitar y volver al objetivo primero. Y porque las cosas, en una sociedad tan pacífica, tan utópica, de verdad, pues no eran como parecían. Un día aparecieron ante las naos, ya se lo quedaban todos, unos 1500 guerreros sobre las canoas, con lanzas amenazantes, que Magallanes interpretó, obviamente, que venían por ellas. Como hay que prever en términos militares, antes que luego lamentar, dio unos cuantos cañonazos. Los indígenas lo interpretaron mal y se entabló un combate en el cual pues, resultaron un montón de muertos y, obviamente, la necesidad de escapar de allí porque se habían destruido las buenas relaciones. Lo que no sabían es que esos guerreros venían a rendirles pleitesía y a comunicar al rey de Brunei que habían vencido a los enemigos de otro pueblo distante. Esto lo supieron luego cuando cogieron algunos prisioneros y pudieron entenderse con ellos, a base de que algunos del malayo, por ejemplo, sabían o conocían el idioma. En fin, eso les obligó a una nueva peregrinación por distintas islas y en una de ellas, Cebú, ya saben ustedes que Magallanes pues, fue asesinado en medio del fragor de una batalla con los indígenas que les habían engañado, les habían invitado a una cena, un plan de amistad y demás, y les habían preparado una encerrona para matar a algunos y entre ellos matar a Magallanes. La expedición a partir de esos momentos sin Magallanes se encarga a un piloto llamado Carvalho, portugués, pero el Cano empieza a tener un predicamento como técnico sobre todo, porque con Carvalho no se entiende. Uno va en un barco y el otro va en el otro barco. Al final cargan en Molucas el barco La Victoria. Los dos barcos los cargan con un clavo, pero una vía de agua en el que queda, que creo que es el Trinidad, hace que haya que repararlo y por tanto se exigen muchos meses de tiempo para que vuelva a estar otra vez en condiciones de navegar. Este es el barco que intenta el tornaviaje a México y no lo consigue y vuelve otra vez a Molucas. Los portugueses se habían enterado, vuelven, mandan una expedición a Molucas y son hechos prisioneros. Estos son llevados luego a España, previamente a Portugal, porque luego el emperador, que se casa con la portuguesa, con Isabel de Portugal, pues los manda que el rey de Portugal los libere y los perdone, para que vuelvan otra vez a España. No han dado la vuelta al mundo, pero al fin, pues en el momento, pero lo han dado después, ¿no? En el año 27 en España. Y no queda más que una nave, la Victoria, la más pequeña, recargada de clavo, con alguna vía de agua,
y con unos 30 y tantos hombres, de los que ya les digo que no van a llegar a España más que 18. Han pasado 2 años y medio hasta ese momento. Lo que les queda de expedición son unos 6 meses o 7. De esta expedición ya sabemos un poco, porque Pigafetta está embarcado en la Victoria y que llega por Elcano a Sevilla, no dice nada de él. Parece que endurece, no hay nada que contar, solo que ven a lo lejos tierras difíciles de abordar, donde no se puede hacer ni la guada, tienen unas enormes dificultades para pasar el cabo de Buena Esperanza, porque allí hay una confluencia de los 2 océanos, el Índico y el Atlántico, y hay tormentas, vientos desfavorables, etc. La costa occidental de África es abrupta, es desértica. Lo que fue en tiempos la colonia alemana del África del Sudeste es toda una franja de desierto que se une luego con los manglares del Golfo de Guinea. Manglares, un árbol que acostumbrado al agua salina, que provoca una tupida red de raíces y troncos y demás, y no se puede llegar a tierra, de manera que tantas veces lo intentaban, no llegaban. Son meses de navegación, con hambre, con toda clase de penalidades, la nave haciendo agua, perdiendo hombres cada vez, echándolos por la borda, obviamente, de los que morían, hasta que al final llegan a las Islas Cabo Verde. Pero claro, las Islas Cabo Verde son portuguesas. Y esto se sabe, además ya, las noticias han dado la vuelta a todas las posesiones de Portugal. Lo que está pasando en Molucas con los que han dejado allí, les puede pasar a ellos en Cabo Verde. Y inventan una estratagema. Les harán pensar a los portugueses que son de una expedición que ha ido a América, que se han perdido y que vuelven por allí, porque ese no era la vuelta de América. A América se iba por los alisios, que siempre van hacia el oeste y hacia el Ecuador, se volvía luego por arriba, a veces llegando muy al norte, ¿no? A veces llegaban a ver témpanos de hielo, veían icebergs, y no se volvía por Cabo Verde, donde era muy difícil y imposible. Pero se llevaron un poco de clavo, y así compraban algunas voluntades. Y en principio los engañaron porque trajeron en la barca, trajeron muchas provisiones, trajeron alimentos y demás. Pero la barca ya después no volvió. Entonces Elcano, que ya comandaba la expedición, desde luego, porque a Carvalho lo habían depuesto, hizo rumbo al norte, pero no por donde los portugueses les hubieran podido seguir y les hubieran dado alcance, obviamente, porque venían cargados y con una vía de agua, sino que se adentró otra vez en el Atlántico y pasó por encima de las Canarias. Eso nos falta el mapa, pero eso lo están imaginando. O sea, la ruta más difícil, la ruta más salvífica, porque encontró vientos favorables entre las Canarias y las Azores, él filó después la ruta Sanlúcar y llegaron el 6 de septiembre de 1522, un poco después de que se hubieran ya puesto las primeras piedras de la redonda. Y luego, bien, lo que sigue es un enorme alborozo, todo el mundo es consciente de lo que ha ocurrido. Van a dar gracias a la Virgen de la Victoria en Sevilla, le reciben las autoridades, bajan exhaustos y en harapos a la ciudad, y les visten, en fin, y emprenden viaje inmediatamente, Elcano y 2 más los 3 polinesios que se habían traído para enseñárselos al emperador. Iban a Valladolid a ver al emperador. Primero Elcano le escribe una carta, par con palabras de este marino de Letaria, no hace una narración de lo que ha vivido, es muy escaso. Por eso de nuevo volvemos a Magallanes con todo el esplendor de una feta, de algo, de los que contaron tantas cosas del comandante en jefe. Sin embargo, del Elcano, pues apenas hay unas escasísimas líneas.
y muy poco de interés personal, porque es un hombre que no destacó, un hombre técnico, militar, etc., pero no destacó en el viaje. Sí, bueno, porque luego nos demuestra ser un hombre de su tiempo, un hombre del Renacimiento, un hombre ambicioso, un hombre con afán de descubrir, eso ya lo dijo Colón, ¿no? Porque lo importante es descubrir nuevas tierras, o sea que esta es por ejemplo lo primero de todo. Y luego un hombre relativamente culto, escribe bien, no escribe como muchos han dicho, con esos basquismos y demás, escribe bien, el castellano correcto. Y se piensa incluso que la narración de algo, en alguna parte él pudo colaborar y escribir, y finalmente pues el emperador le permite ir a Italia, llega al pueblo, ofrece a la Virgen, evidentemente gran día para nuestros vecinos vascos, aunque no llegó como lo pintan en las fiestas del 8 de septiembre en Italia, en que hacen que un barco desembarque unos cuantos que van fingiendo que vienen exhaustos y que vienen además preparados, llegan a la playa y después van subiendo y se da gracias en la iglesia para rememorar la hazaña del Cano, que siempre se firmó del Cano. Siempre, en todos los papeles que hay, se firmó del Cano, del Cano, o sea, castellanizando completamente su nombre. El emperador le ennobleció, le dio escudo de armas. El escudo de armas que hubiéramos visto, pero ustedes algo en internet lo van a ver todo. El escudo está sobre el guión de Hidalgo un circunmedidiste, o sea, tú me diste la vuelta al mundo, porque hay un globo terráqueo. Ya no había duda de que esto era un globo. Sí, había menos terraplanistas entonces que ahora. Y el escudo tiene dos campos y en el segundo hay unos clavos, unas figuras de clavo de la especie, unos trozos de pimienta y 3 o 4 nueces moscadas. Es decir, que está claro que se reconocieron lo que al fin y al cabo había sido el objetivo del viaje. Esto de alguna forma, como diría José Luis Comillas, esto si fuera una novela histórica debería acabar aquí. Pero no. Faltan dos cositas y con eso terminamos. Una de ellas que había que arreglar el asunto del Tratado de Límites porque se había visto algo muy, muy importante. El globo terráqueo era mucho más grande de lo que pensaban, tanto Colón como al principio Magallanes, lo que obligaba a la demarcación. Al fin y al cabo, por el Tratado de Elbas y luego el Zaragoza, en el año 24 y 29, se llegó a un reparto amistoso que le costó a Portugal 350.000 escudos, con lo que Carlos V se pagó sus guerras en Europa. Y además el tratado era susceptible de hacer nuevas demarcaciones que no se hicieron nunca. Filipinas quedaban para España y las Molucas, las Célebres y demás quedaban para Portugal. Ese era el tratado. Con eso terminaban las disputas. Pero antes había una expedición de nuevo en la que embarcó el Cano, y además con 4 familiares de Betanura. Esa expedición es la que se conoce como la del Jofre de Loaiza, que es el encargado civil que va con el Cano, el piloto. Vuelven a salir con 3 naos y hacen la misma ruta, pasan también por el estrecho y demás, ahí muere el Cano. Antes ha hecho un testamento muy interesante, también dando noticias. Ese viaje también se conoce muy bien, porque ya nos meteríamos otra vez en hacer la vuelta al globo y ya sería excesivo para nosotros, que acabaríamos muy cansados. Así que lo dejamos aquí, teniendo en cuenta que lo que iba a venir luego iba a ser, como ya hemos dicho, ¿no?, el apogeo del mundo ibérico, de portugueses y españoles. Estoy absolutamente convencido de que si no se meten algunos, no de los separatistas, sino de los separadores, que son mucho más peligrosos, pues acabaremos haciendo las conmemoraciones juntos y como lo hemos hecho otras veces, porque por ejemplo en la Expo
de Lisboa del año 97, la colaboración de España con Portugal y de Portugal con España fue extraordinaria y se hizo un congreso hispano-portugués en el que se habló de todas estas cosas y no una clase de problemas. Carlos Martínez Sao escribe en esta revista, junto con un portugués, José no sé qué García, que tiene un poquito más de tendencia hacia Magallanes. Nosotros ponemos un poquito del Cano, pero nada más. No hay por qué alarmarse. O sea, Messi y Cristiano pueden jugar mañana en equipos distintos. Y no por eso el Real Madrid o el Barcelona van a ser peores que nosotros. Así que muchas gracias por su atención y me pueden preguntar, buenamente se pueden. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas. Si no están demasiado mareados de tanto viaje lógico. Sí. Buenas tardes. Gracias por la conferencia. El objeto inicial del viaje evidentemente era llegar a las Molucas, las Cancillerías. ¿Por dónde querían volver? No se había planteado. No se había planteado. No se había planteado. Es que no sabían dónde estaban. No se había planteado, ni se planteó entonces. De hecho, una nave intenta volver por la ruta del Magallanes. Y hubo disputas, hubo reunión de capitanes con el Cano para ver si no se emprendía de nuevo la ruta por el Pacífico para volver a pasar por el estrecho de Magallanes y llegar a la península. Se planteó esa hipótesis. Pero al final se consideró mejor esta. Quizás por la rivalidad entre España y Portugal y porque se consideraba también que esta manera, si se lograba rehuir a los portugueses, era más segura la forma de volver. Esta ruta se había hecho ya hacía 70 años. Desde mediados del siglo XV era muy frecuentada la ruta hacia el Cabo. O sea, el que tuvo al final la decisión de dar la vuelta al mundo fue Carlos, de alguna manera. Bueno, cuando llega delante de Carlos, primero le dice, Majestad, hemos dado la vuelta al mundo en toda su redondez. Pero son esas cosas que probablemente cuando uno está de viaje no es tan consciente porque tiene otras cosas en que pensar. ¿Cómo salvar el cargamento? Porque eso significaba dinero. Ya saben ustedes que después hay un reparto y una parte de lo que llega es para los tripulantes. Cada uno de ellos además tiene diferente parte en las tres maneras de repartir que hay. De manera que también dependía, como dice José Luis Comeiras, que ya no tuviera que trabajar el resto de su vida. O sea, que verdaderamente le había caído la lotería. Eso era muy importante. Y lo otro era cómo zafarse de los portugueses, porque los portugueses podían llevarlos inmediatamente al cautiverio e incluso a la esclavitud, a los trabajos forzados, en las naves y demás. O sea que esa era una segunda preocupación. La tercera, en el afán de los descubrimientos, obviamente, dar la vuelta en toda su redondez, demostrando que ya no hay duda, y además, habiendo descubierto un nuevo océano que tiene una conexión con el Índico conocido y con el Atlántico conocido, eso es muy importante. Y el estrecho, no olvidemos, que es, ellos piensan que al sur del estrecho está la Tierra Australis, o sea que está la Antártida, que eso es el polo ya, y no piensan que haya un mar debajo que esté en Cabo de Hornos, que no se ha descubierto y tardarán en descubrirse. Así que hay toda una... se ha saciado la serie de descubrimientos, en buena medida por descubrimientos realmente portentosos. Es curioso, enhorabuena primero por la magnífica conferencia que nos ha transportado su necesidad de mapas a las latitudes esas más extremas, pero realmente estaba pensando a ver que la ruta que abren estos hombres, Magallanes, Elcano, luego España no es la que va a utilizar, es decir, realmente nosotros, los españoles, más bien nos centramos en la ruta del tornaviaje hacia Acapulco. Es decir, que esto es un descubrimiento geográfico extraordinario para la humanidad, sí, que verdaderamente el que lo aprovecha es Portugal, sí, más que nada, ¿no? Sí, además, efectivamente, es poco útil.
en el sentido de que no es la ruta utilizada. Luego, cuando se hace navegación entre Perú y Filipinas, por ejemplo, con el apogeo de Lima y demás, se hace una ruta parecida. Pero se prefiere llegar al Darién, desembarcar la carga y pasarla por lo que es el estrecho de Panamá, un poco más arriba, un poco más abajo, y pasarla al otro mar, que dar la vuelta por el sur. Ese viaje siempre se ha considerado muy dificultoso y muy peligroso, tanto por el Cabo de Hornos como por el estrecho de Magallanes. De manera que se utilizó muchísimo más eso, pasar de mar a mar, por tierra. Sí. Perdón, ¿qué es lo que pensaban esos hombres submarinos para embarcar? ¿Cuál era su aliciente entonces? Porque Magallanes pues sería el afán de descubridor. Pues es muy difícil ponerse ¿Era económico o era...? Es muy difícil ponerse en su piel porque, y más difícil en su cabeza, porque podríamos pensar en muchas ideas tópicas, como por ejemplo la pobreza que podría haber aquí, y el viaje, sin embargo, era una promesa de riqueza. Además, podían ser los que aquí estaban cuidando cerdos. No es verdad. Hernán Cortés o Pizarro son gente cultivada, incluso son de la hidalguía local, son ricos. En efecto, hay una serie de aventuras. Hay una necesidad de conocer cómo es el mundo. Desde mediados del siglo XV lo han empezado los portugueses, la escuela de marear, el pequeño navegante, la vuelta a África, el descubrimiento de la India, el mito del Preste Juan, tantas cosas, ¿no?, que pueblan la imaginación de estos muchachos que son jóvenes, que son muy jóvenes cuando embarcan. En la expedición de Magallanes, muchos de ellos no tienen más que 25 años. De manera que están en una edad en que hay una plétora de ideas, de impulsos, no se tiene en cuenta, no se mide el riesgo muchas veces, el ímpetu de la juventud, esto está presente en muchos de ellos. Y luego, pues claro, el afán de riqueza. El mundo estaba entrando en una vía que hemos llamado los historiadores capitalista, el capitalismo mercantil. En Europa hacía falta monetario, numerario, hacía falta moneda, hacía falta... En un siglo de América vino algo así como 20 veces más de plata que la que había Europa almacenado durante toda su historia. Y el oro que traían los árabes de África, y de Asia, pues no era suficiente porque se estaba produciendo un enorme incremento de los intercambios. Ya había letras de cambio. Las ferias de Medina ponían 10.000 reales a negociar luego en las ferias de Bruselas. Y iban 10.000 reales en un papel, y la confianza y demás hacía que eso pues fuera aumentando incluso por el sistema del giro. Es decir, manejamos, yo te vendo la materia prima, tú me vendes la tela elaborada, manejamos los libros y después vemos a ver cómo repartimos los beneficios. Pero al último hacía falta moneda, y hacía falta plata, y hacía falta oro, y eso escaseaba muchísimo. De manera que ya los Fugger empezaron a obtener algo de oro de las minas de Silesia y del centro de Europa, por esa sed de oro. Y desde luego, cuando leemos a Pierre Vilar, uno de los capítulos es: buscaba oro Colón, buscaba oro desesperadamente, porque, entre otras cosas, si no, no hubiera podido financiar las expediciones siguientes. O sea, que era un seguro, si traías oro, si traías riqueza, que iba a interesar, y que por tanto ibas a tener asentistas que pusieran dinero para financiar la siguiente expedición. Así que ese afán capitalista, ese afán de beneficio, ese lucro, se atribuye a los Welser, que son los banqueros alemanes, que decían que prestar al 50% estaba bien, al 100% era muy rentable, pero que había que ir siempre hacia el 200%. Claro, eso a nosotros ahora nos parece un cachondeo, pero en aquel tiempo, si valía 1 millón de veces más lo del acero que lo que llevaron, y a pesar de perder 4 naos, esto fue un negocio, pues imagínense usted. Estamos en un mundo completamente distinto. Y estamos en un mundo claramente renacentista. Y en el Renacimiento se está fabricando el individuo. Es un proceso que no ha dejado de actuar en la humanidad. Nosotros venimos de vidas mucho más comunitarias.
Piensen ustedes incluso en nuestra niñez, los que hemos ido de pueblo. Los que hemos ido de pueblo tenemos una relación muy particular con los de nuestra calle. Después de nuestra calle, si en un pueblo había 3 barrios, con los de nuestro barrio. Y hemos vivido mucho más en comunidad, desde que fuimos a la escuela juntos. Compartimos en el pueblo, en los funerales, asistimos a bodas, etc. No hemos tenido unos lazos de sociabilidad que simplemente en 50 años estamos viendo cómo se van perdiendo, ¿no? Bueno, pues imagínense ustedes en ese espasmo del individualismo que se provoca en el Renacimiento, a partir del año 1500. Esa fabricación del individuo como autónomo, que cada vez quiere desvincularse más y ser un sujeto, fabricarse como sujeto individual. Hasta entonces, la mayor parte de los derechos se obtienen de una manera colectiva y se habla de ellos de una manera colectiva. El Renacimiento trae consigo los derechos individuales y el acceso a la propiedad individual. Cada vez es más claro la diferencia que hay entre esa propiedad, que después acabará pasando por un notario y demás, que la propiedad que tienen los nobles, que está en un pergamino, y que es una propiedad afecta a la sangre, está vinculada, amortizada. Lo otro es propiedad libre, y esa propiedad libre fomenta también el individualismo. Y todo así, la emancipación de los hijos, en fin, todo eso es la fabricación de un sujeto individual que está presente en estos personajes. Quieren además tener fama póstuma. Cuando vemos en el Renacimiento muchos grabados y demás, una calavera, no pensemos en lo fúnebre del barroco, ¿no? Para un hombre del Renacimiento como para un romano, una calavera es la fama póstuma. Si ustedes van a Fuenmayor, al lado de la plaza, hay una calle, donde está la casa más antigua de La Rioja. Es una casita de 1500, con una portada que ha sido rota para poner, no sé si una carnicería o algo así. Y arriba hay un escudo y una ventana que tiene 2 columnitas, arriba una leyenda y que pone 1500, yo, Hernando y mi mujer y las hijas. Y pone dos bustos de mujeres. Arriba hay un perro, Cade Canem, como ponían los romanos. Y encima, o debajo del perro, está la calavera, fama póstuma. Por eso hago una casa que habla. O como en la puerta de Burgos, antes de entrar a la catedral. Allí están todos los regidores. Fecis, yo lo hice, como los romanos. Pues lo mismo en Fuenmayor. Ahí está este Hernando, que en 1500 quiso que la casa hablara, con esa calavera, que significa fama póstuma. Debajo, como es cristiano, para que no parezca que se va mucho hacia el mundo pagano, ha puesto un San Martín con la espada cortando la capa para dársela a los pobres. Eso de la caridad, eso es muy bueno. La caridad es casi lo mejor que tiene el cristianismo. Así que es el individualismo, la sed de la fama, de la riqueza, del lujo, del boato, en fin, eso es el motor. Que la motivación de las especias, lo que hace es seguramente lo que se hace la vuelta al mundo, pero que en un principio ellos no pensaban darla, ellos pensaban volver. Lo que pasa es que el Cano se da cuenta que era muy difícil por los vientos, y no es hasta ya más tarde cuando otro vasco descubre que se por el relativo se podía, en aquel momento no podía. Y el problema también era que esa parte, la de venir por aquí, lo tenía en acuerdos con Portugal que no podía hacer España. Y aún así, Carlos ve que por allí no hay forma y que la única forma es pasar. Y el impedimento de los portugueses que no dejaban parar porque tenían un acuerdo que no podían hacer. La expedición es española, Magallanes ya vivía en España y se había cambiado. No, navegar por los mares sí podían, tanto españoles como portugueses. No con especias, pero no con especias porque eso tenía en exclusiva Portugal. Por eso se descubre América, por las especias. Y por eso se da la vuelta al mundo. La motivación de las especias. Sí. Y la expedición española. Y la expedición es española. Ya vive en España y ya se cambia el nombre. Vamos a meter otra vez en un berenjenal. Con España en esos momentos. Con España en esos momentos nos metemos en un berenjenal. Porque es el rey de España. Pues ellos no le llamaban. De las Españas,
Uy, eso es más complicado. Porque ha venido de Aragón y Castilla. El primer rey que se llamó rey de las Españas fue José I de Apóstol. Así que es muy complicado. Ellos nunca se refirieron a España, o prácticamente nunca. Cuando hablaban de España hablaban de Castilla. Castilla y Aragón. No, Castilla y Aragón estuvo limitado en el comercio con las Indias. Si nosotros le queremos llamar a España, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pero si nos vamos a meter en cuestiones políticas, llamándola a España y utilizando ese argumento como un argumento, una arma arrojadiza contra los que sostienen otra cosa de cual, no merece la pena. La historia no sirve para eso. Lo que pasa es que Portugal ahora se ha adelantado a conmemorar eso. Ahí está. Ya había venido lo de ABC cuando era estamos cambiando. El problema aquí no ha sido ese. El problema ha sido que Portugal ha querido adelantarse y ha querido promulgarlo para la UNESCO ellos solos. ¿Cómo? De todas las iniciativas que hay. A partir de ahí es cuando alguien en Sevilla se ha empezado a mover. Si no, aquí no se había movido nadie. De todas las no es verdad, no es así. De todas las iniciativas que hay, esa es una. Lo de la propuesta de la UNESCO para que la ruta sea declarada, etcétera, etcétera. Esa es una. Pero hay muchísimas más propuestas. Hay que verlas todas en su conjunto. Sí, pero y la mayor parte de las propuestas tienen la colaboración de los dos países. No, estás equivocado, José Luis. No estoy Déjame que te lo diga. La motivación de esta trifulca que existe... No hay ninguna trifulca. Vale. No hay ninguna. Se puede crear. Y algunos están interesadísimos en crearla. Y lo van a conseguir. Pero no hay ninguna trifulca. Por lo menos entre historiadores no hay ninguna trifulca. Luego hablamos en privado. No. Da igual, en privado que público. Yo no tengo, ni he tenido jamás nada que ocultar. Pero no vamos a entrar en una cuestión de política actual, además tal y como está la política actual, si tuviera todavía algo de virtuoso, alguien, tanto unos como otros, pero vamos, con las cosas que tenemos que oír cada día. Vamos a meter la historia como argumento además ahora. Vamos a meter la reconquista de Granada también y demás. Un poco de respeto, estamos en una conferencia de historia. Esto no es un meeting, es una... Estamos hablando de mercado partidista, quién salga de aquí más. Sí, no es así. La historia no se puede utilizar como una arma arrojadiza en ningún caso. Y es muy mala condición. Y además, he dicho al principio, hacemos el ridículo. Y hacemos el ridículo. Porque las relaciones que teníamos que tener con Portugal debían ser mucho más educadas, como las tienen ellos con nosotros. Alguna vez tendremos que reconocer nuestra altivez y nuestra soberbia. Ya está. ¿Sabes de dónde soy? Y sabe la relación que pasa con los Muy bien. Yo estoy hablando de eso. Es un tema diferente. Cada vez que hemos tenido un rey o una reina portugueses o portuguesa o portugués, hemos tenido pasquines de lo más divertido. Fernando VII, Fernando VI, por la Braganza, etc. Gorda, fea, obesa y encima portuguesa. Muchas gracias a todos.